Bueno, entonces, hermanos, nos hemos quedado en la página 28. Hemos revisado por último, en la página anterior, lo referente a las parábolas del fracaso de Israel con la parábola de la higuera estéril, ¿no es así? Así que eso es lo que ya hemos tocado hasta ahora, lo referente al fracaso de Israel, la parábola de la higuera estéril. Hemos visto la ocasión, la elección y la interpretación. Bueno, concluyendo esa parte de la interpretación, hay una advertencia de juicio, sobre todo en el versículo 9, y al mismo tiempo hay una prórroga de misericordia para arrepentirse. Es como que estamos viendo la gracia de Dios para con este pueblo que le está rechazando, que está dejando su propósito, y el Señor les concede un tiempo para arrepentirse, tiempo que por supuesto ellos no supieron aprovechar, ¿no? Ahora sí, entrando a la página 28, vamos a ver la parábola de la gran cena, ¿ya? Cena aquí debe entenderse como un banquete, una celebración, ¿sí? Y por supuesto había invitados a esta celebración. Un pasaje que a veces es muy mal usado, lamentablemente, ¿no? Pero, hermanos, solamente echando una miradita al contexto, este pasaje se hace bastante sencillo de entender. No hay nada que interpretar en el sentido de añadir o de buscar o rebuscar conceptos profundos o secretos, porque en realidad está bastante sencilla la explicación que el mismo Señor Jesús hace, ¿sí? Bueno, vamos con la ocasión, ¿ya? Vamos con la ocasión. El texto responderá por sí solo. Si analizamos el capítulo, si analizamos el capítulo, desde el primer versículo, la enseñanza se dejará descubrir. Así que ese es el primer tip para que podamos nosotros estudiar correctamente o interpretar correctamente esta parábola. El primer consejo es que usted lea desde el versículo número 1, ¿ya? No parta desde, a ver, vamos a abrir Lucas capítulo 14 ahí para los que no sepan dónde está. Lucas capítulo 14. ¿Ya? Ahí vamos a abrir nuestras Biblias. Acá está. Bueno, saludos a los hermanos que están integrando también por medio de el Facebook y rogarles que estén participando ahí, compartiendo, compartan en sus grupos, compartan en sus perfiles, compartan, hermanos, la palabra del Señor, ¿sí? Gracias por siempre darnos ese apoyo, ese incentivo, ese ánimo. También a los que generosamente apoyan el ministerio con sus ofrendas voluntarias. Pueden hacerlo también mediante las estrellas ahí en la transmisión en vivo. Y llegamos juntos así al objetivo, ¿no? Para continuar adelante brindando materiales, clases y recursos gratuitos a tantas personas que lo necesitan. Muy bien. Bueno, ahora sí, estamos en Lucas capítulo 14, ¿ya? Si tú te das cuenta, por ejemplo, esto va a empezar desde el versículo, ahora vamos a ver, sí, versículo 15, parábola de la gran cena. Y es allí donde muchos empiezan a interpretar esta parábola, ¿no? Versículo 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados, y comienza ahí, ¿no? Y les dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, y comienza la parábola. Pero lo que hay que entender, hermanos, que este contexto no empieza en el versículo 15, sino que tenemos que estudiar desde el versículo 1. Lucas capítulo 14, verso 1. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Así va a ser mucho más sencilla la interpretación de esta parábola. Muy bien. Muy bien. Número 1. ¿En qué lugar se encontró Jesús para que haya hablado de un gran banquete? Eso es lo que primero hay que ponernos a pensar. ¿Por qué Jesús habla de un gran banquete? ¿De dónde brota esta parábola? ¿Sí? Bueno, precisamente se encontraba en un gran banquete. Precisamente, Jesús estaba en un banquete al que había sido invitado. ¿Ya? Así que ponemos ahí, estaba en un gran banquete. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado, dice, para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Eso es lo que leemos en el versículo número 1. El día era sábado, el día de reposo.
Y dice que él entró para comer en casa de un gobernante que al mismo tiempo era fariseo. No todos los fariseos eran gobernantes. Los fariseos eran un partido religioso, una secta judía, ¿no? En el judaísmo, pero al mismo tiempo muchos de los fariseos tomaban parte del gobierno, eran parte del concilio. Entonces, este fariseo era un gobernante, ¿sí? O sea, era una persona de eminencia, una persona de autoridad. Eso es lo que hay que ir entendiendo. Muy bien. Número dos, pregunta número dos. ¿Cuál era la situación en ese momento? ¿Cuál era la situación en ese momento? Estaba rodeado de gente hipócrita. Eso es lo que estamos viendo ya en el momento. Estaba rodeado de gente hipócrita que buscaban el mal para otros y el beneficio para ellos mismos. Pero al lado también había gente muy necesitada, de las cuales ellos pensaban que no podían sacar ningún provecho, ¿sí? Ellos pensaban que no podían sacar ningún provecho. Muy bien, leemos los siguientes versos. Verso 2 dice: y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Perdón. Sí, está bien, está bien. Un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley. Mira, mira esa combinación, ¿no? De personas en este banquete. Habían personas de renombre, de autoridad, de posición, pero al lado también habían personas necesitadas que muy seguramente no habían venido por el banquete, sino habían venido por Jesús, buscando alguna oportunidad de que Jesús les ayude en su necesidad, ¿no? Entonces dice: Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron y él, tomándole, le sanó y le despidió. Qué interesante que ahora el que formula la pregunta con referente a lo que es lícito en el día de reposo no son los fariseos, sino es el mismo Señor Jesús, ¿no? Y ellos no responden por miedo a caer en alguna, digamos, trampa elocuente de Cristo Jesús, ¿no? Ya él había dejado callado a otras personas como saduceos, ¿no? Herodianos y también muchos escribas y fariseos, así que no sabían si responderle o no. Callaron, dice. Así que Jesús sanó al hombre y le despidió, y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas, seguían callados, ¿no? No tenían que decirle cómo refutarle o cómo reprenderle. Ahora, si te das cuenta, sigue la hilación del contexto, continúa ahí en esa escena del banquete. Verso 7 dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Así que estamos en un gran banquete, hay personas de posición, ¿no? De autoridad, y hay personas dentro de estas que no tienen misericordia, que solo piensan en sí mismas, ¿no? Y que les gustan los primeros asientos, menospreciando a las otras personas. Así que Jesús, viendo esto, es que él cuenta su parábola. Muy bien. Así que eso es lo que hay que observar del escenario. Volvemos al material, segundo párrafo, estamos en la pregunta: ¿cuál era la situación en ese momento? En aquel tiempo los banquetes se celebraban no solo por cuestión de festejo, sino por motivos políticos. Si convidaban a alguien, procuraban hacerlo a aquellos de quienes pudieran obtener algo. Ponemos ahí, obtener algo. Lógicamente, los menesterosos y enfermos no eran la prioridad. ¿No? ¿Qué hay que obtener de los menesterosos? Nada, por supuesto que no. Así que se daba lugar, prioridad a los que tenían cierta posición, cierta riqueza, ¿no? Porque de ellos se podía obtener muchas cosas, ¿sí? Ahora, el texto continúa diciendo, dice que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Así que la escena gira en torno a un grupo de hombres ricos, ponemos ahí, un grupo de hombres ricos y poderosos que ven a un hombre necesitado entre ellos. Jesús, que conocía sus corazones y observaba sus malas actitudes, aprovechó la situación para darles una tremenda lección. Verso 7, ¿no? Observando, dice, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Así que ya sabemos lo que motivó
esta parábola. Muchos intentan interpretar la parábola de la Gran Cena sin ver este trasfondo. Eso es un grave error. Por favor, no hay que cometer ese error, ¿sí? Hay que observar bien el trasfondo, los primeros oyentes, hay que observar el escenario. Eso es muy importante para entender las intenciones, en este caso, del maestro, que es Jesús, ¿no? ¿Qué quería lograr con esta parábola? Muy bien, así que debemos percatarnos que el sentido de la parábola inicia aquí en el versículo 7 y no en el 15. En el versículo 1 empieza el trasfondo que nos lleva a ver cuál fue la causa de la parábola, pero recién al versículo 7 está iniciando el sentido de la parábola, no en el verso 15 como algunos empiezan, ya les dije, desde el verso 15 y por eso se equivocan mucho. Debemos empezar por lo menos del versículo 7, pero si quieres entender mejor, empieza desde el versículo número 1, ¿no? Y por supuesto, mucho mejor si lees todo el libro de Lucas, ¿no? Va a ser mucho mejor. Muy bien. Bueno, entonces versículo 7, vamos a continuar viendo ahí. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueses o cuando fueres convidado por alguno a bodas, ¿no? No te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Ahora, si tú te das cuenta, esta parábola no parece parábola, ¿no? Parece más bien afirmaciones directas, parecen como que declaraciones o enseñanzas muy directas, pero claramente el pasaje le llama parábola, ¿sí? Dice, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. Muy bien, así que lo que suena más como parábola va a pasar a partir del verso 15, pero antes de eso Jesús está dando como una introducción. Así que todo esto tiene que verse como el cuerpo de lo que sería la parábola de la gran cena, ¿sí? Dice, verso 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como vemos aquí, yo me imagino la cara de estos fariseos y estos convidados que tenían cierta posición, buscando siempre los primeros lugares. Yo me imagino que en estos momentos su carita se está enrojeciendo, ¿no? De la vergüenza, porque lo que están haciendo ahí Jesús lo está desenmascarando públicamente, ¿no? Así que ya vemos el escenario. Vamos a la lección, ahora sí, ¿ya? Vamos a la parte de la lección. ¿Qué quería enseñarles Jesús con todo esto? En primer lugar, no amar los primeros lugares de distinción. Porque buscar el primer lugar en esta época era ser la persona más distinguida, más importante, ¿ya? Era enaltecerse. Eso es en la época. Quizás hoy no. Hoy casi nadie busca los primeros lugares. Te das cuenta cuando entramos a una reunión, unas clases, siempre se sientan atrás, en la parte del medio. Son pocos los que quisieran ir adelante, porque no tenemos esto, en nuestra cultura al menos, ¿no? Pero en esa época y en esa cultura sí. Sentarse adelante era sinónimo de más respeto, más honra, más jerarquía, quizás más distinción entre los demás, ¿no? Y Jesús entonces por eso dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. ¿Ah? Pasa que no sabes quién puede llegar a la boda o a la celebración, y puede ser que sea alguien más importante que tú, así que te van a hacer salir de ese lugar y vas a quedar en vergüenza. Esa parece ser la idea de Jesús. Así que lo primero que Jesús quiere resaltar aquí es que no deben amar los primeros lugares de distinción. Muy bien. Bueno, vamos al segundo punto. Otra cuestión en la enseñanza de Jesús es, deben esperar la exaltación de Dios y no exaltarse a sí mismos, ¿sí? Deben esperar la exaltación de Dios y no exaltarse a uno mismo.
Dice más, cuando fueres convidado, ve, siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, ¿no? Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece, ahí está la aplicación, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, pasamos a la siguiente página, página 29. Otra enseñanza aquí de Jesús es que Él quiere darles la lección para que aprendan a otorgar bien y ayuda sin buscar un beneficio personal, ¿sí? A otorgar bien y ayuda sin buscar un beneficio personal. ¿Por qué sabía sus corazones? Estas personas en su época hacían banquetes para invitar a personas de renombre, ¿no? Y ahí les atendían, les daban cosas ricas, abundantes, gratis, porque obviamente querían un favor especial de ellos. Jesús está enseñando que debemos hacer bien sin buscar un beneficio personal. Y sigue diciendo Jesús, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, ahora se dirige al que es el anfitrión, al que organizó la ceremonia. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos. Mira el fondo de la parábola de la gran cena. No puedes entender la parábola sin este trasfondo, ¿sí? Dice, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, ni a vecinos ricos, subraya eso. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, ¿no? O sea, lo has hecho con un interés, con una intención. Mas cuando hagas banquete, mira lo que dice, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Qué interesante, ¿no? Claro, en ese tiempo se hacía todo lo contrario, ¿no? Porque los pobres, menesterosos, los necesitados no te podían recompensar de alguna manera. Así que estos banquetes solo eran una fachada, ¿no? O era algo ficticio, no era algo real. Solamente se hacía con el fin de obtener algo para uno mismo. Y Jesús está enseñando a no hacerlo así. Mejor invita a personas que no te van a poder recompensar. Y ahí va a haber una bienaventuranza verdadera. Y ahí quien va a dar la recompensa sería Dios, ¿no? Esa parece ser la idea de Jesús. Muy bien, otra enseñanza, o parte de la enseñanza también es a sembrar para lo eterno, no para esta vida. Colocamos ahí, a sembrar para lo eterno, no para esta vida. Dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Qué interesante. Ellos no te van a poder recompensar, le dice, ¿no? Ellos no te van a poder recompensar, pero sabes, Dios te va a recompensar. ¿Cuándo? En la resurrección, ¿no? O sea, está hablando del reino, ahí otra vez llegamos al reino. Ya hemos visto eso anteriormente en los otros ejemplos, ¿no? En la venida de Cristo habrá resurrección de los justos, de los santos, para ingresar al reino. Así que si uno tiene una fe correcta en Dios, su práctica lo va a demostrar. Ya no buscará lo terrenal, lo de este mundo, sino buscará lo celestial, ¿sí? Entonces dice, ya, te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que Jesús está enseñando ahí a sembrar para lo eterno, no para esta vida. Muy bien. Conclusión. Luego de estas 4 lecciones desafiantes para su entorno, Jesús termina la parábola refiriéndose precisamente a un hombre que era como ellos, que hizo una gran cena, pero pensó solo en invitados distinguidos y de buena posición. Al final estos invitados le fallan y él aprende el valor de compartir por gracia a todos los demás. Colocamos ahí, a todos los demás. Y eso lo vamos a ver a partir del versículo 15 hasta el versículo 24. Así que la idea tiene que ver con la intención de estos judíos religiosos que de alguna manera estaban buscando algún provecho material. Lo que Jesús está ahora queriendo enfocar en ellos es que ellos aprendan a tener su mirada en el reino celestial, el reino de los cielos. Muy bien. Y que bueno, ellos, recuerda, cuál es el punto aquí? El punto es que al invitar a personas de autoridad, personas de posición o personas ricas, pues su esperanza y su seguridad estaba en eso. Pero lo que Jesús va a enseñarles con la parábola es que eso no es seguro, que las personas, que las riquezas, que la posición, todo eso puede fallar, nos pueden fallar, ¿sí? Pero
Dios nunca. Esa es la idea. La verdadera seguridad, esperanza, entonces está en la vida venidera, en la vida que Dios viene a traer. No entonces en la bienaventuranza de los hombres, sino en la bienaventuranza de Dios. No en la exaltación de los hombres, sino en la exaltación de Dios. No en el tesoro de los hombres, sino en el tesoro de Dios. Muy bien. Bueno, así que con eso vamos a ver. Versículo 15 dice: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, vamos a ver eso, todavía estamos en el banquete, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así que uno de los que están ahí comienza entonces como que a entender y a sacar esta aplicación más espiritual. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Muy bien. Entonces Jesús le va a responder, ¿no? Jesús le dijo: un hombre hizo una arancena, ahí está. Ya vamos a lo que más conocemos como parábola, ¿no? Un hombre hizo una arancena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muy bien. Bueno, creo que aquí hay una clara alusión a la incredulidad de los judíos, ¿no? Es una clara alusión. ¿Quiénes eran los primeros invitados? Los invitados de honor, en este caso, sería el pueblo judío, que eso estamos viendo en la ilación de todas las parábolas. Pero obviamente ellos no aceptan esta vocación, este llamado, rechazan al Salvador, rechazan al Mesías, por lo tanto rechazan el reino. Muy bien, así que estamos viendo aquí aspectos ya conocidos con aspectos nuevos, porque ellos no contaban con esta novedad de que el Señor iba a abrir puerta de gracia para otras personas que no eran, digamos, en un sentido así, invitadas. ¿No es así? Bueno, vamos a ver. Interpretación. Si aplicamos este mensaje al reino celestial, podemos ver claramente que el pueblo que parecía el indicado, el pueblo que parecía ser el pueblo indicado, no acudió, ¿no? No acudió. No acudió a la cena por menosprecio y por rebeldía. Eso es lo que más o menos Jesús trata de hacernos entender en esta idea de el menosprecio, la rebeldía. ¿Por qué? Porque él nos habla de excusas, como 3 excusas, y las excusas eran realmente absurdas, ¿no? Pudiendo ir otro día a ver su herencia, pudiendo ver sus animales otro día, pudiendo tomarse un tiempo para acudir a una cena, un banquete, dando honor al que invita, no lo hacen, con excusas absurdas. Obviamente que se está otra vez tocando el tema de valor. Se está enfrentando el valor del mundo, de las cosas terrenales, y el valor del reino de los cielos. Eso es lo que Jesús siempre tenía en mente en los evangelios. Los judíos en este caso están rechazando el reino de los cielos, están rechazando a su Mesías por el valor de las cosas terrenales. Y eso lo vemos a lo largo de todos los evangelios, porque ellos decían: no, porque si nos quedamos con Jesús, vendrán los romanos y destruirán nuestra ciudad. Ellos querían lo terrenal, querían su posición, no querían perder su poder, no querían perder su nacionalidad terrenal. Entonces ellos prefirieron rechazar el reino que Jesús venía a entregarles y asumir simplemente quedarse con lo terrenal. Excusas absurdas, están rechazando profundamente por ese mal corazón, por esa arrogancia, están rechazando al Mesías y al reino, ¿sí?
Bueno, entonces el pueblo que parecía ser el indicado no acudió a la cena por menosprecio y rebeldía. Aunque eran invitados formales, ¿no? Esto demuestra la libertad de decisión que Dios otorga a los hombres. Mas el anfitrión se regocijó con aquellos que, conscientes de su necesidad, aceptaban con gusto la invitación a la cena. Esto nos enseña que el orgullo, la indiferencia y la avaricia nos aleja del reino de Dios. Una enseñanza que rescatamos de esta parábola, ¿no? Solo los humildes que aceptan su enorme necesidad de Dios y que reciben con fe y reverencia su dulce llamado, estarán en la mesa de la comunión con Dios para siempre. Muy bien, la mesa de la comunión con Dios para siempre. Muy bien, continuamos. Esta parábola, por tanto, también nos da una imagen de la actitud de los judíos religiosos y endurecidos que fracasaron ante su llamado y propósito. Colocamos ahí. Fracasaron ante su llamado y propósito. Muy bien, así que es una enseñanza bastante sencilla, pero que está fuertemente ligada al aspecto práctico por ese trasfondo que hemos observado, ¿no? Porque ellos no solamente vivían esto a escala nacional con referente al Mesías, sino que también lo vivían en una escala muy práctica a sus semejantes. Así que Jesús mucho le va a hablar del trato y del amor a sus prójimos o semejantes también. Así que hay lecciones muy, muy prácticas que por supuesto también podríamos rescatar para nosotros el día de hoy. Lección de fe, ¿ya? Lección de fe. Jesús nos enseña de esta manera la importancia de dar sin buscar algo a cambio, ¿ya? Sin buscar algo a cambio. Ese es el amor de Dios. Un amor sincero e incondicional. Jesús nos dice que no debemos anhelar la alabanza o el favor de los hombres si tenemos la de Dios. Debemos dar a quienes no tienen para devolvernos, porque así se siembra para lo eterno y demuestra que nuestra fe no está depositada en lo que poseemos, sino en quien nos posee a nosotros. En quien nos posee a nosotros. Estamos en este mundo para servir como Cristo lo hizo. Muy bien. Así que Israel olvidó su propósito, olvidó su llamado, olvidó su invitación, rechazó este gran encargo, menospreció, ¿sí? Prefirió lo terrenal, prefirió la alabanza del hombre, en este caso la alabanza del imperio romano, se alió con el enemigo, buscó un reino falsificado, porque el reino de Herodes no era legítimo, ¿no? Rechazando rotundamente el reino de Dios, el reino del Mesías. Así que obviamente su llamamiento en este caso o su reprensión es muy, muy clara. Muy bien, bueno, continuamos adelante. Vamos a ver ahora página número 30, los labradores malvados, ¿ya? Los labradores malvados. Ahí está. Mateo 21, volvemos a Mateo, ingresando a una parte muy interesante en Mateo. Mateo 21. Ahí está. Vamos a abrir entonces Mateo 21. Verso 33 al verso 46, ahí está esta parábola de los labradores malvados. Mateo 21, verso 33. ¿Listos? Ahí están, los labradores malvados. Ajá. Bueno, vamos a comenzar por la ocasión. La ocasión. Con motivo de las enseñanzas finales que el Señor da a la nación de Israel desde Jerusalén. Aquí comienzan ya las últimas enseñanzas de advertencia, de juicio, por eso que también vuelve a las parábolas el Señor, ¿sí? Antes ya de su última etapa en su ministerio, que todos ya conocemos, ¿sí? Así que esa es la ocasión. Luego pasamos a la lección, ¿ya? La lección. Vamos a dar lectura primero, hermanos, verso 33 al verso 46, vamos a ver allá. Dice así, ¿ya? Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, un notable parecido con lo que hemos visto en otras parábolas, dice, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron, esto no lo dice Jesús, le respondieron la gente, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Era según las leyes de ese tiempo, ¿sí? Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y mira con atención, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Presta atención a ese detalle bien importante, ¿ya? Los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Por favor, ahí está la explicación, ahí está la interpretación. No tienes que ahondar más. Qué sencillo es estudiar las parábolas, ¿no? Porque el mismo texto te da su explicación. ¿Sí? ¿De quién estaba hablando Jesús? De los sacerdotes y fariseos, o sea, de los gobernantes de Israel en esa época. Pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Muy bien. Bueno, ahí hemos leído lo concerniente a la parábola de los labradores malvados. Vamos al material. Vamos al material. Mucho de lo que hemos visto, te das cuenta, tiene que ver con la parábola anterior, porque son parábolas del fracaso de Israel. Y en la parábola anterior también hemos visto ahí temas de viña, de sembrío, de frutos. Pero en la parábola también que acabamos de analizar, por ejemplo, la que acabamos de analizar ahorita, ¿sí? En esta de acá. Muy bien. Sí, la gran cena. En la parábola de la gran cena, hermanos, hay una relación con esta parábola de los labradores malvados, pero una relación en la que hay un crecimiento en su énfasis. Porque en la primera, los que han sido convidados a la cena han rechazado, ¿sí? Han rechazado. Y son culpables, son responsables de ese rechazo. Es una afrenta, afrenta. Pero en esta escala, para la parábola de los labradores malvados, estamos viendo lo mismo, rechazo, responsabilidad, ¿sí? Pero se suma la maldad, la impiedad. No era necesario en lo absoluto matar a los siervos y menos al heredero, pero refleja también la necedad de parte de los sacerdotes, escribas y fariseos que eran autoridad de Israel, que al darse cuenta del cumplimiento de las escrituras, es decir, que lo hicieron a sabiendas de que esto sí era un cumplimiento real de la palabra de Dios, ¿no? Y eso reflejaba obviamente su impiedad, su rechazo a Dios, su corazón perverso y malvado que solamente pensaban en muerte, en destrucción y en beneficio codicioso para ellos. Muy bien. Así que son parábolas que se complementan, pero que nos llevan a una escalada en la acusación que Jesús tiene y por lo tanto el juicio que está reservando para ellos es un castigo realmente justo y va a ser un castigo firme para este pueblo que como algunos a veces dicen, no, pero si Dios les diera, no, son pueblos realmente pecaminosos, altamente pecadores. Y eso es lo que Jesús quiere revelar ahora con esta parábola, el corazón tan negro, tan malvado y perverso que ellos tienen, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos al material, la lección. Ya hemos visto la ocasión, pasamos a la lección, ¿no?
Uno, Cristo había venido para ofrecer el reino a la nación de Israel. Nación de Israel. Como su Mesías, ¿ya? Había venido a ofrecer el reino a la nación de Israel como su Mesías. Dos, los responsables políticos y religiosos de la nación le van a rechazar definitivamente. ¿O alguna vez te has preguntado quizás, oye, ¿por qué el Señor no igualmente estableció su reino si hay mucha gente que le aceptó, hay mucho pueblo que creyó en él? Sí, pero la idea con referente a Israel era que tenía que aceptar a la nación toda, incluyendo los gobernantes. O sea, la nación tenía que aceptar formalmente al Mesías, ¿no? Formalmente y legalmente. No era algunos de ellos, ¿no? Sino era la nación. Recuerda que el pacto era con la nación completa, no una parte de la nación. Muy bien. Muy bien. Entonces los responsables políticos y religiosos de la nación le van a rechazar definitivamente. Tres. De ese rechazo surgen dos preguntas. ¿Qué pasaría con esa nación? Primera pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría con esa nación? Y también, ¿qué curso seguiría el reino en vista del rechazo del rey? Si la nación ha rechazado a su rey, ahora ¿qué curso va a tomar todo esto? ¿Qué curso seguiría el reino en vista del rechazo del rey? Eso es lo que estamos viendo ahora en la parte de la lección. ¿Ya? 4. Cristo da respuesta a estas dos cuestiones por medio de la parábola de los labradores malvados. Muy bien, así que otra vez la parábola sirve de respuesta a algunas cuestiones o dudas en base a las afirmaciones de Jesucristo, ¿no? Y por supuesto de la justicia de Dios, la justicia del Señor que está en estos momentos poniendo algún tipo digamos, no solo de actitud, ¿no? Sino de acción contra estos hombres perversos y pecaminosos, ¿ya? Muy bien. Bueno, continuamos. La interpretación. La interpretación. Ajá. Muy bien. Número uno, la parábola tiene una muy semejante, ¿ya? En la profecía de Isaías. Sí, ya lo acabamos de ver eso también. Sí, tiene bastante semejanza por el detalle de la viña y los frutos y todo eso, ¿no? Dos, en muchos lugares de la escritura la nación de Israel es comparada con una viña. Ahí tenemos los ejemplos en Salmo 80, Isaías 5, Ezequiel 15. Tres, el cuidado personal de Dios hacia su pueblo. Eso lo vemos en el verso 33, ¿no? El cuidado de Dios a su pueblo. A, cercada de vallado que la aislaba del resto de la tierra como propiedad personal de Dios para la misión que le había asignado. Colocamos ahí. La misión que le había asignado. B, era un conjunto de vides escogidas. Un conjunto de vides escogidas. O sea, la viña era un conjunto de vides muy escogidas, ¿ya? Y C, había edificado una torre. La torre era para vigilancia y protección. Colocamos ahí. Una torre para vigilancia y protección. Muy bien. Muy bien. Seguimos. 4. Punto número 4. Dios esperaba fruto de ese pueblo, por tanto había preparado un lugar donde elaborar el fruto de las vides, ¿no? Y dice, cavó un lagar, porque en el lagar se echaba obviamente el fruto de las vides, ¿no? Las uvas para obtener el resultado final, el fruto de las vides. 5. La viña fue arrendada a viñadores, es lo que dice el verso 33. La viña fue arrendada a viñadores. A, después de haber hecho provisión de todo lo necesario. Ojo, hermanos, presta atención a estos detalles porque van a servir de base para las parábolas que vamos a ver al final, ¿no? Porque todas estas parábolas tienen que ver con el fracaso de Israel, su endurecimiento, ¿sí? Y también con aspectos de escatología, ¿ya? Así que aquí mucha atención a este detalle de las viñas y sobre todo el detalle del Señor yendo lejos y dejando, administrando su viña, que a veces va a tomar forma de otras cosas, pero la idea se mantiene, la idea se mantiene. El Señor es el dueño que no está presente, pero que ha dejado la administración de lo suyo en manos de otros. Esa va a ser la idea constante en estas parábolas, ¿ya? Muy bien. Bueno, entonces dice ahí, después de haber hecho todo lo necesario, el dueño se fue lejos, literalmente dice, por mucho tiempo.
No sabemos cuánto. Pueden ser años, un año, meses, no sé. Se fue por mucho tiempo. B. Los labradores habían de cuidar esa propiedad para que rindiera buen fruto. Esa era su función. Los labradores eran aquellos que estaban a cargo de cuidar la viña para que la viña diera buenos frutos. ¿Sí? C. Esos labradores representan a los gobernantes, subrayalo bien, a los gobernantes y príncipes de Israel. Puedes comprar eso con Jeremías 33:18, con Ezequiel 34:2, con Malaquías 2:7 y Mateo 23:2 al 3. La función de los gobernantes en Israel era simplemente cuidarles para que Israel diese sus frutos, los frutos esperados por Dios. Lamentablemente no lo hicieron así. Lamentablemente. Así que los labradores, ¿quiénes son? Los gobernantes y príncipes de Israel, ¿no? No estamos adivinando, por supuesto, Jesús mismo lo dice, ¿no? Y, por ejemplo, en el verso 45, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, ¿ve? Muy bien. Seguimos adelante. Número 6, número 6. La traición de los labradores. Eso está en el versículo 35. A. Dios envía a su tiempo a buscar fruto de su pueblo y no lo halla. ¿Ya? ¿A quién envió Dios primero? A, digamos, sus siervos, ¿no? A sus siervos, los profetas. Muy bien. B. Envió a recogerlo por medio de sus siervos. Ponemos ahí, por medio de sus siervos. C. Estos siervos representan a los profetas. Ahí está. Hay que encerrarlo en un círculo. Los profetas, que no solo son rechazados, sino que son heridos y muertos. ¿Ya? Eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento hasta los tiempos de Juan el Bautista, que luego el Señor Jesús va a recalcar eso. Va a recalcar eso. Luego también Esteban en el juicio final y en la última oportunidad de Israel, Esteban también recalca eso para con este pueblo. Desde los tiempos antiguos hasta el último de los profetas, ellos han dado muerte, ¿no? Incluyendo en esta oportunidad al mismo Hijo, al heredero de todo, al Señor Jesucristo. Muy bien. Página 31. Seguimos avanzando. Verso 37, la paciencia divina. Otra vez vemos eso en escena, ¿no? El detalle de la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, ¿no? La paciencia divina. En una demostración de paciencia, el dueño no eliminó a los labradores, sino que les dio aún una nueva oportunidad con el envío de su hijo. Qué interesante esto, ¿no? El dueño suponía que respetarían a su hijo. Uno, este respeto era el que como hijo de Dios debiera haberle prestado. Israel tenía que haber respetado en este caso al hijo. Dos, el Salmo 2 hace un llamado al respeto y temor hacia el Mesías, ¿no? Incluso dice temerle al hijo, no sea que su ira se inflame. Habla del hijo, ¿no? O sea, en este caso de Cristo, del Señor. Muy bien. Luego vemos, número 8, la reacción de los labradores. ¿Cómo está en contraste? Mira siempre ese sentido de oposición o contraste. En este caso de el corazón de los perversos malvados, los obreros de la viña, y también el corazón misericordioso y paciente del dueño de la viña, ¿no? La reacción de los labradores, verso 38. Los labradores reconocieron al hijo, ¿sí? Lo reconocieron. Y esto es lo que quiero que terminemos de entender, hermanos, que para la época los fariseos y los líderes religiosos no eran nada inocentes. Ellos reconocieron que era el tiempo, reconocían las profecías y reconocían las señales evidentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Para que veas el corazón tan pecaminoso. No, no creas que lo hayan hecho en ignorancia. Sabían lo que estaban haciendo. Muy bien. Número 1. Cristo había hecho ante ellos todas las señales mesiánicas anunciadas. 2. Él mismo afirmó su deidad, o sea, divinidad, y la evidenció con señales. Anotamos ahí, evidenció con señales. Hasta el punto de que algunos de aquellos ciegos espirituales le acusaron de blasfemo porque siendo hombre se hacía Dios. Entendían perfectamente lo que Cristo venía a decir. Entendían todo. Qué interesante es eso, ¿no? Así que el corazón duro no tiene que ver a veces con falta de comprensión, sino con necedad, con rebeldía. Este es el corazón pecaminoso del hombre, en este caso de estos líderes religiosos de la nación de Israel. Número 9. La decisión de los labradores. Versículo 38 al 39. La decisión de los labradores. Muy bien, colocamos ahí decisión de los labradores. A.
La heredad de Dios, que era Israel, se había convertido en su propia heredad. Ujú. B. O sea, era heredad de Dios, pero ellos, los líderes, la habían hecho su propia heredad para ellos mismos. B. No querían que la nación siguiera al Mesías, sino que lo siguieran a ellos. Eso es la verdad. Eso es la verdad y eso es lo que Jesús está desenmascarando de estos líderes perversos de la nación de Israel. ¿Sí? Querían su propia monarquía, rechazando incluso la que viene de Dios. Uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que un hombre tome esta actitud ante Dios? Pues no te sorprendas, así es el corazón del hombre. Lo vamos a ver justamente en el libro de Apocalipsis, y es más, ya estamos viendo en algunos capítulos, cómo a pesar de la manifestación evidente de Dios, el mundo sigue blasfemando contra Dios. Es más, lo hemos visto en la mañana, cómo después del milenio, perdón, en la tarde, después del milenio, a pesar de que Cristo esté reinando corporalmente en la tierra, igual vendrán a hacerle guerra. Eso es la necedad del corazón duro, pecaminoso, impío del hombre. Dios no endurece al hombre, el hombre es así. El hombre se endurece a sí mismo. Eso revela las Escrituras. Muy bien, muy bien. C. Los labradores deciden matar al heredero. Reconocieron que era el heredero y lo deciden matar, ¿sí? Número uno, era la decisión que ya habían tomado los principales judíos de los judíos contra Jesús. Y Jesús les aclaró en cierta oportunidad, si usted recordará, que ustedes me quieren matar porque quieren hacer los deseos de vuestro padre. ¿Quién? El diablo. Ah, muy bien. Detrás de la escena entonces está el diablo actuando en ellos, pero no pienses que son unas marionetas en manos del diablo, ¿no? El diablo, por supuesto, está ahí con su tentación, no está ahí con su maldad, está con sus estratagemas de perversidad, pero estos hombres tienen maldad en sí mismos, por eso confabulan con su padre el diablo. El Señor Jesús le dijo, ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo, ustedes son homicidas como vuestro padre es homicida desde el principio. Muy bien. D. Los labradores ejecutaron su decisión matando al heredero. Número uno, Cristo fue echado. Mira, no confundas, lo primero fue la resolución de matarlo, lo cual en los evangelios se nos narra como el complot de los líderes para matar a Jesús. Luego fue ya la misma ejecución del acto, ¿sí? Eso estamos hablando ahora. Número uno, Cristo fue echado de su propiedad. Cristo fue echado de su propiedad, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dos, fue muerto fuera de la ciudad de Jerusalén. Eso revela también las escrituras. Fue muerto fuera de la ciudad, como expulsado, como que desarraigándolo totalmente de ahí y tomando su trono para ellos mismos. ¿Sí? Fue muerto fuera de la ciudad de Jerusalén. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, punto número 10, la reacción del propietario. La reacción del propietario, o sea, del dueño, ¿no? Verso 41 al verso 44. A. Lo único que merecen por su acción es el juicio divino sobre ellos. El versículo 41 lo expresa así, ¿no? Dice, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Ojo que esto lo dicen los mismos que están escuchando las parábolas. Puede ser que los mismos fariseos y escribas, supiendo cómo son las leyes, ellos mismos dan su propia sentencia. ¿Cuál fue su sentencia? A los malos va a destruir sin misericordia y lo otro, va a arrendar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Okay? Y es precisamente la sentencia que luego el Mesías va a hacer contra estos líderes pecaminosos de la nación de Israel y todas las personas impías que no aceptaron a su Mesías, ¿no? Es exactamente el mismo juicio que ellos evocaron por su propia boca. Qué interesante. B. Cristo apeló a las Escrituras para hacerles notar que ya estaba profetizado el rechazo del Hijo por la nación de Israel. Salmo 118, verso 22 a 23, ¿no? Cuando dice, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? ¿No? Date cuenta que siempre la connotación de las parábolas están pues en fina relación con lo que dicen o con el mensaje de las profecías del Antiguo Testamento. Nunca te olvides de eso, ¿ya? C. El Señor les hace saber las consecuencias definitivas que traerá el haber rechazado a los profetas y al Mesías. Dos tipos de rechazo, ¿no? A los profetas y al Mesías, que al mismo tiempo es rechazar al mismo Dios. Verso 43, ahí está. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Ahí está su sentencia. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. La sentencia que ellos mismos habían pronunciado, ¿no? Muy bien. D. Había habido diferentes maneras de expresar el gobierno teocrático en la tierra.
hasta la formalización del pacto davídico, en el que se concreta esta manifestación para él y sus descendientes. ¿Sí? Por ejemplo, los jueces era otra manifestación de eso, ¿sí? Pero la forma, digamos, plena a la que toda la Biblia apunta es cuando el mismo Hijo esté sentado en el trono de David, ¿no? El reino mesiánico. La nueva manera de manifestación teocrática entre el rechazo del Mesías y la implantación del reino milenial, ¿no? Dice, dado a gente que produzca los frutos. Esto es la nueva manifestación teocrática. Dios ha manifestado a veces por medio de patriarcas, jueces, luego reyes, profetas, etcétera, pero ahora lo va a hacer a través de una nueva manera, un nuevo orden, algo diferente, ¿sí? Esto se va a dar entre el rechazo del Mesías y la implantación del reino milenial. ¿Qué tenemos ahí? Por supuesto, nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia, ¿no? Dice, será dado a gente que produzca los frutos. Así que tiene una aplicación para nuestro tiempo porque por el momento Israel está siendo postergada, rechazada a un costado, y Dios ha dado ahora el arrendamiento de su viña a otra gente que no es Israel. En este caso serían los gentiles, ¿no? Por un tiempo indeterminado, hasta que ahora sí el remanente de Israel comienza a producir los frutos que tanto Dios había esperado de su propia viña. Así que eso nos habla nuevamente lo que Pablo ya en Romanos 11 y todas las escrituras nos hablan del tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es solamente un periodo de tiempo en el cual Dios obrará por medio de los gentiles hasta que se acabe ese periodo de tiempo, el periodo de la gracia, y luego Dios retomará ahora sí su propósito con Israel. Muy bien. Así que vamos a ver lo siguiente. F. ¿Quiénes son esas gentes? Las gentes que produzcan los frutos del reino. Número 1, los llamados por Dios en la presente dispensación, la dispensación de la gracia. Los llamados por Dios en la presente dispensación. 2, los gentiles son llamados para ser un pueblo santo para Dios. Los gentiles son llamados para ser un pueblo santo para Dios. ¿Sí? Muy bien. Y 3, la enseñanza de Pablo. Y ahí está Efesios capítulo 2, donde Pablo habla de los gentiles siendo incluidos por la fe a la herencia, y ellos ahora administran las cosas de Dios por un encargo netamente de gracia de parte de Dios. No estaba, esto no lo vas a ver en el Antiguo Testamento, no estaba en ese plan revelado escatológico con referente al reino. Esto es algo nuevo, por eso que hemos dicho, las parábolas tocan cosas viejas, conocidas, con cosas nuevas que estaban en misterio, ahora siendo reveladas. Muy bien. Muy bien, entonces tenemos ahí, 1, los llamados por Dios en la presente dispensación. 2, los gentiles son llamados para ser un pueblo santo para Dios. Y 3, la enseñanza de Pablo. G, letra G, una doble forma de encuentro con la piedra desechada. Esto es lo que después Pablo va a explicar en Romanos 9, por si acaso, para que interprete bien ese capítulo. La piedra desechada, que dice el verso 44. Número 1. Hay doble encuentro con la piedra, eso es lo que hay que saber. La piedra es la misma, el mensaje es el mismo, la persona es la misma, el reino es el mismo, pero hay doble, digamos, o dos consecuencias distintas. Todo depende de la actitud hacia esa piedra. Muy bien. 1. Para los que tropiezan y caen contra ella, será piedra de quebrantamiento. Literalmente dice hecho pedazos, hecho pedazos. A. Esto tuvo fiel cumplimiento en el año 70 con la destrucción de la ciudad de Jerusalén por los ejércitos de Tito, y tendrá un cumplimiento, digamos, categórico, universal, general y completo cuando el Señor mismo pues ya nos dijo eso, ¿no? En el juicio de las naciones después de su venida, ya eliminará rotundamente a sus enemigos, ¿no? Por supuesto, siempre dando prórroga para arrepentimiento, pero ya la sentencia está dada, ellos serán excluidos del reino para siempre, en castigo eterno. Muy bien. Muy bien. 2. Esta misma piedra caerá un día sobre la imagen de la visión de Daniel para establecer su reino que estaba siendo rechazado en su primera venida. Ahí está el libro de Daniel. Siempre mira los evangelios en connotación a Daniel y a los otros profetas, pero Daniel tiene tanta profecía, digamos, tan específica y tan literal que casi es como si fuese un solo libro con los evangelios, de verdad, ¿no? Así que ahí vemos la piedra que se desprendió de un monte y golpeó la
la imagen de Nabucodonosor que representaba los imperios del mundo, ¿no? Desde Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y el gobierno del anticristo. La venida, esa piedra es la venida de Cristo que desmenuza el gobierno del hombre. Detrás de ese gobierno, por supuesto, es Satanás, y lo destruye, elimina este sistema. Por eso es el fin del mundo, se refiere al fin del siglo o fin del sistema. Ya el hombre no gobierna más, quien gobernará es el reino de Cristo, el reino mesiánico, ¿no? El Señor Jesús. Muy bien. Letra H. La comprensión de los judíos sobre el significado de la parábola, ¿no? Número uno, buscaban cómo prenderle. Ahora, ¿comprendieron ellos de qué está hablando Jesús? Sí, por supuesto que sí, lo entendieron, ¿sí? Porque recuerda que Jesús está tocando cosas que sí conocen, mezclando con cosas nuevas. Lo nuevo es lo que no aceptaban. Entonces, comprendían de qué trataba, solo que lo nuevo no lo aceptaban. Se endurecían más y más contra eso. Por eso que hay muchas cosas que Jesús les deja después en misterio, ¿no? Pero estas cositas que eran tan evidentes para ellos no lo aceptaban. Jesús ya les dijo, si esto conocido, si esto que ustedes entienden, no lo aceptan, pues ¿qué si les doy lo verdadero o lo más profundo o lo celestial? Así que Jesús les dio solo lo necesario como para que puedan o creer o rechazar. En este caso, por supuesto, rechazaron, ¿no? Así que la comprensión de los judíos sobre el significado de la palabra lo vemos en el verso 45 y 46. Número uno, buscaban cómo prenderle, pero se retraían por temor al pueblo, ¿no? Eso nos dice ahí. Mira, dice, oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El pueblo no creía en Cristo en su mayoría como hijo de Dios o como Mesías, simplemente creía que era un profeta de Dios. Por eso lo respetaba y lo protegía. Muy bien. Así que estos hombres entendían que Jesús estaba hablando contra ellos y están más seguros en esa decisión de eliminarle por completo. Muy bien, de matarle, de destruirle. Muy bien. Bueno, hemos terminado entonces con la página 31 y ahora sí pasamos a la página 32. Si no me equivoco, ya es la última página, ¿no? La última página con estas últimas tres parábolas que hay que entenderlas en conjunto. Parábolas que son de las más tergiversadas, por eso que lo dejé aquí para al último momento y poder darle una buena explicación, ¿no? Coherente para que cada uno sepa cómo interpretarlo correctamente, ¿sí? Son de las más mal interpretadas, mal usadas, tergiversadas el día de hoy. Bueno, hermanos, pasamos a la página número 32, la última página, para ver este conjunto de tres parábolas finales en Mateo 24 y Mateo 25. Como les dije, una de las parábolas que son muy mal interpretadas, tergiversadas, abusadas el día de hoy, especialmente la de las vírgenes y la de los talentos, ¿no? Muy bien. Pero muchos no se han dado cuenta de que la parábola, por ejemplo, de las vírgenes no inicia en la parábola en sí, sino tiene todo su trasfondo desde Mateo 23. Toda esa hilación uno tiene que ir recorriendo para poder entender por qué Jesús hace esa parábola de las vírgenes, ¿no? No simplemente citarla por citar y comenzar a aplicarla a la iglesia de una manera tan errónea como se hace el día de hoy. Para no ir tan lejos, vamos a ir solamente a los versículos finales del capítulo 24, ¿ya? No hay duda de que el contexto tiene que ver con la venida del Mesías, o sea, lo que conocemos como la segunda venida, el tiempo posterior a la tribulación, no hay duda de eso. El verso 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto nomás ya nos saca de plano a la iglesia. Se sobreentiende clarísimo que no es a la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando de un tiempo después de la tribulación. La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. Por supuesto, aquí ya no está la iglesia, ¿no? Así que con eso nomás, hermanos, ya entendimos, esto no se trata de la iglesia. Es clarísimo en el contexto. Muy bien. Pero también hay referencias a ciertas señales y ciertas características que ya se han mencionado antes en algunas parábolas que nos ayuda a reforzar la comprensión de las parábolas en conjunto. Por ejemplo, las señales del cielo en el verso 29, luego en el verso 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, título mesiánico con referente a la venida de Cristo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. En el arrebatamiento no se ve
al Señor. Aquí sí lo están viendo. ¿Por qué? Porque es la manifestación visible, es la aparición del Mesías, ¿no? Que en la Biblia más se conoce como la aparición que la venida en sí, la aparición. Muy bien, por eso dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Viniendo, verán al Hijo del Hombre otra vez viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sí, no hay duda de que esto es segunda venida después de la tribulación. Aquí la iglesia, por supuesto, ya estaría en las esferas celestiales, ya con el Señor. Aquí la iglesia no está ya más en la tierra. Muy bien, verso 31 dice, y enviará a sus ángeles, otra característica importante que hemos visto en las otras parábolas, ¿sí? En la siega o al fin del siglo, siempre el Señor enviaba a quienes, a sus ángeles. Muy bien, aquí estamos viendo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Y ahí está el problema con algunos, que cuando dice escogidos lo confunden con la iglesia, ¿no? Rápido, pero ahí dice escogidos, así que está hablando de la iglesia. Entonces la iglesia atravesó la tribulación y está recibiendo al Señor después de la tribulación en la segunda venida. No, pues aquí los escogidos claramente son el remanente de Israel, ¿no? Eso ya lo hemos sustentado muchas veces en otros videos, ¿no? Ya por causa del tiempo no hay mucho espacio, pero los escogidos aquí no son la iglesia. Los escogidos aquí son el remanente de Israel, muy bien, que han predicado durante la tribulación. Justamente en nuestro estudio de Apocalipsis estamos sustentando todo eso al detalle todos los viernes, ¿ya? Y dice, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. De la higuera aprended la parábola. Y ahí nos da una pequeña parábola que ya la ha dado en alguna manera en otras parábolas, ¿no? Aprender de la higuera, ¿qué podemos aprender de eso, pastor? Bueno, solamente el detalle de que cuando las señales se aproximen, uno sabe que está cerca la venida. Nada más que eso. Por eso dice, ¿no? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Muy bien. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Claramente lo que hemos visto en los versículos anteriores. Final de la tribulación. El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. La señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿no? O sea, cuando veáis todas estas cosas, dice, conoced que está cerca a las puertas. Aquí hay otra tergiversación terrible. Por ejemplo, lo hacen los de la Dios Madre o la secta de Dios Todopoderoso, ya, una secta china. Aplican esto a la restauración de Israel, pero bueno, no es restauración, sino a la declaración de la ONU de Israel como un Estado, ¿no? ¿Qué sucede en el año 1948 o 49, ¿no? Sucede esto y ellos dicen, ahí está, cuando ya la higuera está brotando, dicen ellos, ¿no? Una pésima interpretación. Es algo que también, eso viene de la interpretación de los adventistas, ¿ya? Los adventistas del séptimo día. Es una pésima escatología, hermano. A través de eso ellos buscan fechar la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, para ellos ya está cerquísima. Es más, ya se debió dar hace tiempo. No sé por qué se está demorando tanto. De los años 1948 hasta ahora ya pasó demasiado tiempo, ¿no? Ya es mucho tiempo. Ya se pasó. Sobrepasó, creo yo, el tiempo, ¿no? Entonces, no, eso no es la manera de interpretar la idea de las parábolas de la higuera. La parábola de la higuera se interpreta simplemente con la explicación que Cristo le ha dado. Cristo le dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Ahora, déjenme preguntarles. En el año 1948 hemos visto el sol oscurecerse, la luna no dará su resplandor, las estrellas cayendo del cielo, las potencias de los cielos siendo conmovidas, la señal del Hijo del Hombre y todo eso. Si se hubiese dado, por más que alguien me busque tantas coincidencias de esa fecha y decir si se cumplieron todas esas señales ese mismo día o ese mismo año, pues aún así está equivocado. ¿Por qué? Porque la aparición de las señales y la inminente venida de Cristo es inmediata. No puede demorar décadas. ¿Me dejo entender? No puede demorar décadas como lo que ha sucedido ahora. Décadas y no aparece el Señor. No puede ser. Cuando aparezcan estas señales, inmediatamente aparece el Hijo del Hombre viniendo en las nubes. ¿Sí me dejo entender? Así que también otra señal manifiesta de eso es que viene en las nubes con gran poder y gran gloria y todos lo verán.
No ha sucedido así con la doctrina de Ashanjón o la doctrina de Dios Todopoderoso, que ellos dicen que Cristo ya está en la tierra, ya vino, nadie lo ha visto, no se vio en las nubes, no se vio ningún poder, ningún cumplimiento. Así que, por supuesto, son doctrinas falsas. Si te das cuenta, la mayoría que tergiversan las parábolas son puras herejías o sectas. Hay que tener bastante cuidado con eso. Muy bien, sigamos adelante. Sigamos adelante. Vamos a ver, para no demorar, versículos más adelante. Verso 44, ¿no? Sí, verso 44. Dice, por tanto, también vosotros, Jesús va a dar el complemento y nos va a dar 3 parábolas para entender este detalle que él está queriendo explicar, ¿no? Por tanto, ese por tanto es un conector lógico de conclusión, ¿no? De conclusión y de aplicación. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por supuesto, esto no le está diciendo a la iglesia, ya sacamos a la iglesia de la ecuación, porque la iglesia fue arrebatada antes de la tribulación. Así que esto es un mensaje para el remanente de Israel y los creyentes que creyeron, pues obviamente, a ese mensaje del remanente en la tribulación. No es para la iglesia. Muy bien. Entonces dice ahí, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente? Que los testigos de Jehová también tergiversan ese verso para aplicar de cuenta que todo tipo de secta tergiversa esto. Estos son terrenos de mucho cuidado. Son terrenos minados, porque casi todas las sectas del mundo tergiversan estos versículos para ellos mismos. Mormones, testigos, adventistas, israelitas, todos hermanos, tengan mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Para que les dé el alimento a tiempo. Muy bien, ahora estamos viendo la imagen de un hombre, padre de familia, ¿sí?, que contrata a un mayordomo con el fin de que cuide su casa y alimente a su familia. Esa es la idea, que les dé el alimento a su tiempo, dice, ¿ya? Dice entonces, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Estamos dentro de la parábola, todavía no apliques nada con referente a la escatología o la venida. Él sigue contando la parábola. De cierto os digo, dice, que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo, ahí está, mira ese contraste, esa diferencia entre un siervo que es fiel y prudente y otro siervo que es malo, ¿ve? Presta atención a eso porque eso se va a mantener en las siguientes parábolas. Son parábolas de contraste, como hemos visto en nuestro ejercicio de las reglas. Son parábolas de oposición, ¿no?, en la que se muestra a dos grupos distintos. En este caso hay dos grupos de judíos. Los judíos que son prudentes en examinar, en entender las cosas, en entender las señales, en ser entendidos de la palabra de Dios y pues obviamente actúan de acuerdo a lo que saben de Dios. Pero otros son insensatos que a pesar de lo que saben, ojo, ya hemos quedado en eso, que sí sabían los tiempos, sí sabían las señales, pero a pesar de eso son negligentes, son necios y obran con impiedad. ¿Sí me dejo entender? Así que hay dos tipos de siervos, ¿no? Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, dice, y comenzaré a golpear, ahí está la acusación a los líderes religiosos de Israel, a los gobernantes y a los impíos judíos, comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, dice, en día que éste no espera. Ahora, ¿por qué será un día que no espera? ¿Será porque las señales no son evidentes? No. Las señales van a ser evidentes para todos. Será día que no espera porque ellos desestiman las señales. ¿Sí me dejo entender? Es como lo que pasó en la primera venida. Las señales eran ahí claritas, no más claras que el agua. Estaban clarísimas, pero por su corazón duro ellos no querían hacer caso a las señales. Lo mismo va a pasar en torno a la segunda venida. Las señales eran evidentes, clarísimas. No es que no van a haber señales, sí las van a ver y las van a reconocer, pero a pesar de eso irán contra las señales. Por eso es que no esperarán al Mesías. No lo esperarán, ¿no? Porque no les importa. Es un corazón negro, pecaminoso, ¿no? Verso 50. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente. ¿Por qué lo castiga duramente? Obviamente, ¿porque no sabía? No, porque sabía. Y a pesar de eso fue tremendo rebelde, ¿no? Y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí está. Allí será el lloro y crujir de dientes. No va a terminar la ilación, pero él va a hacer un énfasis siempre en ese detalle de el lloro y crujir de dientes. ¿Te das cuenta? Porque
va a terminar, digamos, un énfasis, va a comenzar con otra parábola, pero no termina su tema central. El tema central va a continuar. Eso es lo que quiero que noten. Vamos un ratito a nuestro material, ¿ya? Página 32. El siervo fiel y el siervo imprudente. La ocasión. Primero, Jesús está tratando la pregunta de sus discípulos en torno a la restauración de Israel. Eso no hay que dejar de vista el trasfondo, que está desde el capítulo 22, si no me equivoco. ¿Ya? Capítulo 23, sí, sí, creo que es el capítulo... A ver, voy a darles la... Acá está. Sí, capítulo 23. Al final, desde ahí comienza todo. De ahí le hacen la pregunta a sus discípulos y él comienza a responder. Esa es la trama, el trasfondo, ¿ya? Y tiene que ver con la restauración de Israel. Pero antes de restauración, ¿qué va a haber? Va a haber juicio. No puede haber restauración si no hay primero juicio. Esa es la idea. Hay dos cosas inminentes en la venida del Mesías. Uno, juicio para los malos. Y dos, reposo para los justos en su reino. Escribimos ahí. Juicio para los malos. Y dos, reposo para los justos en su reino. Dos cosas en la venida de Cristo. No solo es reposo, también es juicio y castigo. Otro, la parábola del siervo imprudente tiene que entenderse en conjunto, ponemos ahí en conjunto, con las parábolas siguientes, es decir, de las vírgenes insensatas y la del siervo improductivo también, la que habla de los talentos. Muy bien, esas tres parábolas se ven en conjunto, por favor. Muy bien, vamos a la lección. La lección. Los judíos imprudentes que han hecho impíamente con la casa del Señor, recibirán duro castigo y tendrán su parte en el tormento de los hipócritas. Tendrán su parte en el tormento de los hipócritas. Eso es la lección de esta primera parábola que está en relación con las otras siguientes que vamos a ver, ¿ya? Muy bien, pasamos a las vírgenes prudentes y las insensatas. Ahora, quiero que presten atención al versículo 1 del capítulo 25. ¿Cómo inicia ese versículo? Mira, entonces. Entonces es un conector lógico de razón, ¿no? Quiere decir que esto marca una hilación con lo que el Señor está tratando anteriormente. No está tocando otro tema, no es que pasó otro día y va a contar otra parábola, no, está en la misma hilación, ¿ya? Dense cuenta de eso. Entonces dice, el reino de los cielos será. Mira que ya no dice es. ¿Te das cuenta la diferencia cuando antes dice el reino de los cielos es como? Ahora dice será. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas. Él está reforzando el planteamiento que hizo con el ejemplo del mayordomo infiel o el mayordomo imprudente o el siervo imprudente. Está reforzando el mismo pensamiento, solo que ahora está tomando otra ilustración, la ilustración de las vírgenes que, wow, hermanos, son terriblemente tergiversadas esta historia, lamentablemente, ¿no? Vamos a ver. Dice, entonces, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, ¿por qué en primer lugar se produce una tremenda confusión con la iglesia? Número uno, por el señalamiento de esposo, por la referencia a un esposo. Como siempre el esposo para nosotros es Cristo, entonces, si Cristo es el esposo, las vírgenes tienen que ser la iglesia. y hacen y por eso se confunde, por eso es una mala relación. Cuando ya sacamos a la iglesia de la ecuación, estas parábolas no tienen que ver nada con la iglesia, ¿ya? La iglesia aquí ya fue arrebatada, ya está en la presencia del Señor, no tiene que ver nada con la iglesia. Muy bien, así que, ¿quién es el esposo aquí, pastor? Sí, es un esposo cualquiera, simplemente se está tomando como ilustración la boda. Ahora, para entender, obviamente, hay que saber cómo era una boda hebrea, ¿no? Una boda hebrea es distinta a las bodas que tenemos nosotros. El matrimonio o la boda hebrea pues se daba en diferentes procesos. El primer proceso era lo que conocemos como el desposorio. En el desposorio prácticamente es como el compromiso, solamente que para nosotros cuando hay un compromiso no hay unión, no hay matrimonio, pero para ellos en el compromiso, en la etapa del desposorio, sí había unión, sí ya eran considerados marido y mujer, solo que no vivían juntos, esa es la idea, no vivían juntos, más o menos por un año era el plazo que tenía el hombre, en este caso el esposo, de preparar un alojamiento, una casa, y normalmente era en la casa de su padre, al costado de la casa de su padre, en su terreno, preparaba casa con sus propias manos
y luego de ese año recién iba a tomar a su mujer para llevarla a vivir a su casa. Eso es como se hacía una boda. Entonces, el día que el esposo pues iba a la casa del suegro a tomar a su mujer, porque ya era su mujer, ¿no? Se celebraban las bodas, ¿no? Se celebraban las bodas, se hacían fiestas y todo eso, y él tomaba a su mujer y la llevaba a la casa que había preparado. Bueno, ese es el escenario resumido de lo que sería una boda hebrea. El detalle, entonces, para todos, para esa gente que estaba escuchando, era muy conocido, el detalle de una boda hebrea, era muy conocido. Pero la particularidad de Jesús es que el esposo va a tardar en venir. Esa es la idea, va a demorar en venir, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea. Y casi con las demás parábolas tenemos lo mismo. Los tres, en este caso, van a demorar en venir. Muy bien. Bueno, sigamos ahí. Dice entonces, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nótese otra vez la diferencia entre dos grupos de personas, dos grupos contrastadas, ¿no? De personas. Claramente unas prudentes y otros insensatas. La insensatez no es lo mismo que ignorancia. La insensatez quiere decir que uno obra a pesar de que sabe, ¿sí? A pesar de que conoce. Por eso es que estamos hablando de los líderes religiosos y fariseos de la época, los impíos de Israel, que a pesar de saber todo lo que tienen que saber para recibir al Mesías, a pesar de todo eso, no le reciben. ¿Ya? Así que no es una mera imprudencia como que un descuido, es una rebeldía, esa es la idea. Muy bien. 3. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, esto hay que aclararlo. No quiere decir que las insensatas no tenían aceite. Sí tenían aceite. El detalle es que no llevaron aceite extra. Esa es la idea. Pero todas llevaron aceite. ¿Ya? Para aquellos que se confunden y dicen, ellas no llevaron aceite, no tenían para nada ninguna gota de aceite, no es un error. Sí tenían aceite. Todas tenían ya aceites cargadas en sus lámparas. Pero las prudentes llevaron aceite extra, ¿no? En sus bolsitas. Muy bien. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, dice, juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, quiero que me respondas, ¿quiénes se durmieron? ¿Quiénes se durmieron? ¿Las 5 prudentes, las 5 insensatas o todas? Todas. Todas. Todas se durmieron, ¿no? Para aquellos predicadores que hoy enseñan la iglesia, aquí las 5 insensatas son las que se durmieron, las otras que terminaron velando, nunca se durmió. Mentira, porque las 10 se durmieron, ¿sí? Eso es lo que hay que simplemente poner atención a cada detalle de la parábola, ¿ya? Están tergiversando la historia para acomodar a la iglesia, lo cual obviamente es hacer una violencia al texto, ¿no? Muy bien. Entonces, tardándose otra vez, la tardanza del esposo. Eso es lo significativo en cada parábola. Tardándose en el esposo, dice, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice, todas aquellas vírgenes, o sea, las 10, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque todas estaban durmiendo. Así que todas se despertaron cuando oyeron el clamor, ¿no? Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué dice? Se apagan. Luego sí tenían aceite, pues. Sí tenían. Solo que por como demoró el esposo, ya se estaban apagando las lámparas. Ten cuidado, todavía no hagas ninguna aplicación escatológica, que estamos viendo el relato de la parábola, ¿sí? Muy bien. Arreglaron su lámpara, ya, hasta. Y verso 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí, por ejemplo, por supuesto, cuando se alegoriza la parábola y muchos lo aplican esto al Espíritu Santo, cometen un tremendo error, porque aquí lo que están haciendo es comprar el espíritu de otros, lo cual es un absurdo total, ¿no? Sería un absurdo total. 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nuevamente, el punto, hermanos, está sobre la responsabilidad personal de lo que saben, y a pesar de lo que saben, no toman las precauciones adecuadas. En este caso, Israel
conociendo todo lo que el Señor ya les había anticipado por los profetas, por Juan el Bautista, por el cumplimiento, por las señales, por la predicación del reino, por todo, no les interesaba, no se preparaban. Así de necio era su corazón, ¿no? Jesús se lo va a replicar literalmente en su cara muchas veces. Sabiendo ustedes las cosas como son, ustedes igualmente están rechazando, esto ya es necedad. Así que aquí lo que se está castigando no es que les faltó el aceite, aquí se está castigando su imprudencia y su necedad. A pesar de lo que conocen, pues simplemente no prestaron la importancia ni la prioridad respectiva. Ahora, date cuenta, el mismo patrón se repite. Dos grupos de personas, unos que son sabios prudentes y otros que son insensatos imprudentes. El mismo patrón continúa, no ha cambiado. Y la idea de la inminente venida del Señor, y el detalle de velar y estar atentos con referente a todo lo que el Señor ya ha mostrado, las señales y las evidencias que Él ha mostrado, y que por supuesto ellos deberían atender. Si son el pueblo escogido de Dios, con mayor razón y diligencia deberían atender a ese detalle. Muy bien, así que nuevamente la aplicación a la venida del Hijo del Hombre. Pasamos al material. Las vírgenes prudentes y las insensatas. La ocasión, ¿ya? La ocasión. Estamos ahora en esto de acá. Esto ya lo vimos, no había pasado, ¿no? Ahora sí. La ocasión. Se mantiene el hilo con el mismo trasfondo de la parábola anterior, no ha cambiado. Es el mismo hilo, el mismo trasfondo, no ha cambiado. El mismo trasfondo de la parábola anterior. Siguiente, nuevamente hay dos grupos distintos de personas, prudentes e insensatos, lo mismo que en la parábola anterior, ¿sí? B, vamos a ver la lección. La lección número 1, la enseñanza tiene su especificación en el versículo 13, cuando dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cómo uno se preparaba? Recuerda que Jesús había dicho que los que iban a ingresar al reino de los cielos tenían que ser aquellos que ejercían una justicia superior a lo de los fariseos y escribas. ¿Cuál fue la justicia de los fariseos y escribas que Pablo también habla en Romanos 9? Pues de ir tras la justicia por obras. Así que la manera de prepararse no es por medio de obras. Eso es que enseñan el día de hoy a la iglesia, de que iglesia tú te preparas pues haciendo ayuno, haciendo vigilias, cadenas de oración, ¿no? Estando en el templo todos los días, dando ofrendas. Eso no es, eso sería salvación por obras. Jesús no enseñó jamás justicia a través de obras. No lo está haciendo ahora tampoco. La manera era establecer una justicia superior a lo de los fariseos, o sea, una justicia que va más allá de nuestras obras. En este caso sería la justicia a través de la fe en Él, en el Mesías, algo que Israel rechazaba. Así que la manera de prepararse, de velar para la venida del Rey, era haber depositado fe en Cristo como el Mesías. Algo que por supuesto la iglesia ya hizo. No necesitas advertir a la iglesia que se prepare de alguna manera porque la iglesia ya es del reino del Señor. Muy bien. Muy bien, continuamos. 2. La idea es que atiendan el llamado del Mesías, entre tanto hay tiempo. Esa es la idea. La idea es que atiendan el llamado del Mesías, entre tanto hay tiempo. Muy bien, así que démosle a la parábola, en este caso de las vírgenes, la misma explicación o aplicación que le hace el contexto. No le estemos sumando nuestro pensamiento. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando ya lo hemos dicho una y otra vez, cuando alegorizamos las parábolas, ¿no? Y a cada detalle de la historia queremos sacarle un significado especial. No haga eso. Entienda la parábola como un todo y vea qué aplicación se le da al final. La aplicación nuevamente tiene que ver con el llamado a arrepentirse entre tanto hay tiempo, a ponerse en orden, a ponerse en regla, a creer en el Mesías, porque vendrá un día en la que ya se acabará la misericordia y el juicio será inminente. Muy bien, y así pasamos a la siguiente parábola, los siervos, la parábola de los talentos también es conocida así, ¿no? Parábola de los talentos o los siervos con los talentos. Versículo 14. Ahora miren cómo inicia el versículo 14, ¿ya?
cómo inicia el versículo 14. Eso es muy importante. Dice, porque conector de razón, la misma hilación. No ha terminado la misma hilación. En el versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será, continuando la hilación de lo anterior. Y el versículo 14, porque el reino de los cielos, ¿no? O sea, vamos a leerlo con el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, y comienza la parábola de los talentos. Así que es la misma hilación. Las tres parábolas, hermanos, hablan de lo mismo. No son cosas diferentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cómo tergiversan el día de hoy muchos maestros, lastimosamente en las iglesias? Cuando dice talentos, como la palabra talentos para nosotros en nuestro español y en nuestra idiosincrasia significa habilidad, pues confunden los talentos aquí con los dones espirituales. Nada que ver en el asunto. Primero, ya sabemos que aquí no está la iglesia, no se le habla a la iglesia. Talentos no se debe entender con la mente actual, sino con la mente de ese tiempo, como lo entendían las personas. Cuando las personas en ese tiempo escuchaban talentos, pues ellos entendían dinero. El talento era una medida de dinero, ¿ya? Una unidad de dinero, ¿sí? No es como hoy piensa, mira, aquí hice tus talentos, ves que tienes que darlo al Señor, tienes que administrarlo, y si no eres fiel con tu talento, el Señor te va a castigar, te va a quitar tu salvación. Mala, pésima interpretación, mala aplicación. Aquí no tiene que ver nada, los dones, ni el llamamiento, ni ministerio, nada con referente a la iglesia, ¿ya? Sigamos en la parábola. Dice, a cada uno dio conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿Qué dice? Subraya eso, por favor. ¿Qué escondió? ¿Qué era el talento? Dinero. Ah, no tengo que adivinar, pues el texto mismo me lo dice, ¿no? Cavó en tierra y escondió ¿qué? El dinero. Talento era dinero. El dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, porque es una cuenta administrativa, ¿no? Tienen que dar cuentas del dinero que les ha dado para administrar. 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos. Mira, antes de eso, mira, verso 19. Dice, después de mucho tiempo vino el Señor. En las tres parábolas vemos lo mismo, que el Señor, el dueño, ¿no? O el esposo, está lejos y tarda en venir. La misma idea. Son el mismo mensaje en las tres parábolas, ¿ya? 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Algo que repetidamente lo aplicamos en el ministerio, ¿no? A ver, 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Ahí está. Marquen eso, por favor, en sus Biblias. Siempre encuentren el patrón, hermanos. Es simplemente leer con detalle, nada más. Es buena lectura, nada más. Porque el mismo patrón vamos a encontrar desde la parábola número 1, la parábola 2 y la parábola 3. El patrón es que ellos tenían conciencia de lo que hacían, ¿sí? Aquí él dijo, a ver, vamos a ver. Dice, Señor, te conocía, subraya eso, te conocía. Eso es lo que hay que remarcar, ese es el punto central de estas tres parábolas, que el Señor está queriendo darles en su conciencia de que ellos están haciendo cosas aún sabiendo, conociendo, ¿entienden? Ellos entendían y aún así adrede se rebelaban contra el Mesías. Muy bien, entonces dice ahí, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ahora, tengan mucho cuidado con las alegorías, porque ¿cuántos aplican aquí al Señor a Dios? Porque siempre que dice Señor, amo, lo aplican rápido a Dios.
Si tú lo aplicas a Dios, ¿qué estarías diciendo? Que Dios es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no esparció. ¿Podríamos aplicar eso a Dios? Definitivamente que no. Aquí simplemente está hablando del amo, del Señor. Así como cuando habla del esposo, no habla de Cristo, habla simplemente de un esposo cualquiera que tarde en venir. Tengan mucho cuidado con la alegorización de las palabras, perdón, alegorización de las parábolas, hermano, porque es muy fácil caer en eso, ¿ya? Muy bien, verso 25 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ojo que no le faltó nada, no le faltó nada. Pero como este era un señor ambicioso, no le gustó nada. Él quería recibir más, era ambicioso, era duro, ¿no? Era un hombre que era negociante, mercader, quería más siempre. Así que no le gustó nada esa idea. 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré? No niega su carácter. Y recojo donde no esparcí. Subraya eso. Eso es el punto de acusación que Cristo está haciendo en estas tres parábolas. Recuerda que las parábolas a veces se agrupan por repetición y luego la última tiene más énfasis, ¿no? Más énfasis. En este caso se está sumando ese énfasis que Cristo está recalcando en las otras tres parábolas, pero con mayor especificación. ¿Sabías? Esa es la idea. ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Ah? No eras ignorante, no lo hiciste en ignorancia, sabías. ¿Ya? ¿Sabías que yo era un hombre, dice ahí, que recojo donde no esparcí, ¿no? Y dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Ves? Quería más, ¿no? No se iba a conformar a recibir su dinero tal y como lo dejó. Verso 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y al que tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le... ¿Qué idea eso de ser quitado? Lo estamos viendo desde antes. El reino y sus bendiciones será quitado ¿a quiénes? A los judíos, a los insensatos, a los imprudentes, a los que hacen maldad en su reino, les será quitado. Es tan sencillo de entender las cosas, ¿no? Verso 30. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Uy, aplicación. Hay una aplicación. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Otra vez. Después de cada una, ves cómo da esa aplicación, ¿no? Bueno, es el mismo llamado, la misma connotación, el mismo énfasis. Y por si acaso, no ha quedado ahí el Señor. ¿Eh? El Señor no ha terminado. Pero antes de ver ese desenlace, vamos a el material. Ya la última, hermanos, ya estamos sobreviviendo, los últimos, el remanente está quedando, qué bueno. Los siervos y los talentos, la ocasión, ¿ya? Vamos a la ocasión. Ajá. Las tres parábolas tienen una connotación de espera, ponla ahí, de espera, ¿ya? Las tres tienen la misma connotación de espera. El Señor del siervo tarda en volver. El Señor del siervo tarda en volver. Luego, el esposo tarda en llegar a las bodas. El esposo tarda en llegar a las bodas. Y otro, el amo de los siervos, demora mucho tiempo en regresar por sus talentos. Lo mismo. Siempre se da la connotación de un tiempo de espera. Y aparentemente es una aparente demora, una aparente tardanza, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Otro punto. Los tres grupos de personas tenían responsabilidades de administración, si te das cuenta. El mayordomo tenía responsabilidad sobre la casa para cuidar la casa y alimentar a los suyos, ¿sí o no? Muy bien. Luego, las vírgenes también tenían administración, tenían que velar por sus lámparas y recibir al esposo, ¿no? Y entrar a las bodas, tenían que administrar cosas de otros. Y también los siervos tenían que administrar el dinero de su señor, de su amo, ¿no? Muy bien. Así que los tres grupos de personas tenían responsabilidades de administración. Es lo que hemos visto antes con referente a los líderes de Israel. La nación de Israel tenía responsabilidad sobre el cuidado del pueblo de Dios. ¿No es así? Para llevarlos a los frutos que Dios esperaba. La administración. Muy bien. Por lo tanto, el velar tiene que entenderse aquí como cumplir con su encargo para su propia dispensación. No es un velar que hoy pensamos, hermano, si es velar, lo que pasa es que la palabra velar lo relacionamos siempre con oración, ¿no? Entonces pensamos, velar quiere decir ahí que esté en ayuno, en vigilia, en oración. No. Velar aquí es cumplir con tu administración, en tu dispensación. La palabra dispensación, para los que no saben, en su original es economía. Y economía habla pues de administración.
Y todos estos pasajes que hemos visto es administración, es contrato, ¿no? Es ceremonia, todo es administrativo. Así que lo que Dios está diciendo es voy a rendir cuenta a Israel por la administración que yo le di y que no me cumplieron. Esa es la idea. Muy bien, vamos a la lección. Lección. 1. El amo que vuelve dará retribución. El amo que vuelve dará retribución a cada uno según su administración. Esa es la idea. El amo que vuelve dará retribución a cada uno según su administración. Sucede en las 3 parábolas. 2. La idea es que, conociendo el carácter de su Señor. Ahora, antes de eso, recuerda que en Mateo 24, antes de estas parábolas, habló una pequeñita parábola de la higuera, ¿sí o no? Y esa parábola de la higuera también tiene una relación, porque es la base de todo esto. Les había dicho eso, ¿se recuerdan? La base es sobre el conocimiento. Es que cuando veáis estas cosas, ustedes ven las señales, las evidencias, y eso habla de entendimiento, de conocimiento. Así que la base de esa parábola de la higuera nos va a seguir en estas 3 parábolas últimas, en donde la idea es que Israel sí conocía, sí entendía, sí sabía lo manifiesto de Dios, sus señales, sus evidencias, sus escrituras, sus profetas. Sabía su administración. Aún así se rebeló contra el Mesías. Esa es la idea. Muy bien. Muy bien. 2. Entonces la idea es que conociendo el carácter de su Señor, Israel no le obedeció ni le honró. No le obedeció ni le honró. Podríamos recordar las parábolas de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, ¿no? Que les dijo a Israel así. Vamos a ver. Palabras de Malaquías. A ver, ¿qué dice Malaquías? Dice, por ejemplo, mira el verso 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel, por medio de Malaquías. Verso 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Qué interesante, las parábolas que estamos viendo, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y va a comenzar por los líderes de Israel hasta llegar a todo el pueblo. Qué hermosa es la palabra. La palabra se complementa así, hermano. Es preciosa cuando uno la estudia en panorama, ¿ya? Y bueno, vamos a ver aquí otra vez. Entonces, la idea es que conociendo el carácter de su Señor, Israel no le obedeció ni le honró. 3. La explicación de Jesús a las 3 parábolas las hace desde el verso 31 al verso 43. Después dije que no había concluido. El Señor va a seguir explicando ahora la explicación ya más específica de estas 3 parábolas que Él acaba de dar, ¿sí? La explicación de Jesús a las 3 parábolas las hace desde el verso 31 al verso 43. Así que Mateo 25, verso 31, ahí empieza la explicación. Ya final, la aplicación que hay que hacer correctamente a estas parábolas. Muy bien. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. ¿Ve? Ya está dando la aplicación. Ya salió de las parábolas. Ahora está aplicando. Y todo lo que hemos visto desde Mateo 24 se está aplicando aquí. Esto es la explicación. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles, ahí están, con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Reino mesiánico, milenio. Muy bien. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará. Ahí está. ¿A quiénes van a apartar? ¿A cuántos grupos? Díganme ustedes. A ver. ¿A cuántos grupos van a apartar? A uno solo. Ah, claro. Es lo mismo que hemos visto en las parábolas. Siempre se está apartando a 2 tipos de personas, a 2 grupos. No ves 4 grupos, 5 grupos, 2 grupos, nada más. Apartará, dice, el pastor las ovejas de los cabritos. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Desde el trigo y la cizaña estamos viendo eso, ¿no? Trigo y la cizaña, todo siempre es un contraste entre 2 grupos, si te das cuenta, ¿ya? 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 2 grupos, no hay duda de eso. Entonces el rey dirá a los de su derecha, y todo lo que nosotros conocemos de esto: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Gente que lo ha perdido todo, pero tiene acceso al reino. Ya hemos visto eso en las anteriores parábolas, ¿no es así? Muy bien. Pero hay una parte de Israel que fracasa, obviamente, porque
por su indisposición, por su rebeldía, ¿sí? Por su necedad e imprudencia ante las advertencias del Señor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. A ver, por ejemplo, verso 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Son entonces los de Israel combinados con las personas del mundo que han creído el mensaje del remanente, que durante la tribulación han sido prudentes, han visto las señales, han visto los tiempos y han esperado prudentemente al Mesías, así que ellos reciben acceso porque han tenido una buena relación con el remanente, creyendo a su mensaje, ¿no? Muy bien. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, al otro grupo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no para ustedes, pero ahí van a ir igual, por su propia voluntad. Eso es lo que quiere aclarar el Señor en todas estas parábolas, en que ellos se van ahí no porque el Señor los haya destinado a ellos, como señalan los calvinistas, ¿no? No es porque no les haya dado fe, no es porque no les haya dado libre albedrío, no es porque no les haya dado entendimiento, oportunidad, salvación o llamado, es porque quisieron irse ahí por su propia voluntad y rebeldía, nada más. Entendiéndolo, sabiendo cómo son las cosas, sabiendo cómo es su Señor, se quisieron ir de ahí. No era un lugar preparado para ellos. Esto es lo que Jesucristo quiere hacerles entender una y otra vez. El Señor de la gracia está dando misericordia una y otra vez. Si ellos se condenan finalmente, es por su propia necedad y rebelión. Muy bien. Bueno, entonces dice, verso 42, añade los detalles que ocurrieron durante la tribulación. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños. Recuerda que las parábolas tienen la connotación también de violencia, en cómo ellos, en lugar de esperar prudentemente a su Señor, ¿qué hicieron? Maltrataron, ¿no? A sus consiervos, al pueblo que debían cuidar, ¿no? Y en este caso al remanente de Dios, al remanente del Señor, ¿no? Ah, no lo hiciste con ellos, tampoco a mí me lo hiciste. La actitud de estas personas aún en el tiempo de la tribulación. Ya lo está manteniendo, porque esto es una aplicación, recuerda, para los oyentes de su época, pero al mismo tiempo es una aplicación para el futuro, porque recuerda que primera y segunda venida es como un solo evento, ¿no? Solo con un paréntesis del tiempo de la gracia. Muy bien, entonces dice, tampoco a mí me lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esa es la aplicación que Cristo le hace a estas parábolas. No hay por qué añadir nada más ni nada menos, ¿ya? Y así hemos terminado, hermanos, de ver la correcta interpretación. Si ustedes dan cuenta, cada interpretación era sencilla. No es nada de otro mundo, no es que vamos a tener ahí super revelaciones, voces, misterios, nada de eso. Simplemente es leer el texto y dejar que el texto por sí mismo nos vaya aclarando, nos vaya explicando. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. De verdad, ha sido un tiempo de edificación.